estábamos hablando, Alicia, con Norberto, de algunos poetas, amigos, compañeros de ruta, imprescindibles, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Antonio Oliver. Algunas fotos. Che, en primer lugar, gracias por compartir. Igualmente. Mi casa, esta picada, el vino, Fue la fantástico, poesía y los todo sueños. lo previo fue fantástico. Recién se acaba de ir Gustavo Tizoco, estamos preparando mis poetas contemporáneos, que próximamente, el 17 de abril en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura. Y bueno, de Montserrat empezamos también, pero no el martes 17, sino el 20 de abril, viernes bueno. 20 de abril comenzamos. O sea que estamos en plena vorágine de lo que van a ser los comienzos culturales, ¿no? Exactamente. Pero bueno, me parecía importante destacar estos poetas que son referentes, como Aliberti, como Alberto Luis Ponzo, como el Negro Núñez, que fuera de cámara estábamos hablando, ¿no? Figuras importantes por lo que tuvieron que ver con su arte y con su modo de ser, ¿no? Exactamente, y había un acuerdo, o por lo menos conveníamos que los caracterizaba, eran absolutamente talentosos. Bueno, Ponzo sigue trabajando infatigablemente, creo que roza los 95, sí, 96 pero años. Con un vigor y una vitalidad, una entereza enorme. Bueno, y de hecho Antonio Aliberti con el Negro Núñez, ahí tengo una foto hace 40 años con el Negro Núñez. Bueno, ellos era una forma de ser. Nosotros ironizábamos que le sobraba talento y le faltaba codo, claro, porque era todo lo contrario al marketing, perfil muy bajo, muy humilde. No sé si conspiró porque su obra está absolutamente categorizada, jerarquizada, aunque también, Luisito, debemos decir que no sé si es tan conocida o difundida. Claro, quizás no en la medida de lo que sus cualidades lo ameritarían, digamos, ¿no? Pero eso suele pasar también, ¿no? Con los escritores, el tiempo de muerte, con el tiempo de volver a recordarlos, a veces suele ser de 20, 30 años, a veces un poco más también, ¿no? Ahora, yo en general siempre destaco el café Antonio Aliberti, y nosotros lo hemos conversado varias veces, que vamos a Montserrat, y está bien, digo, porque es un lugar de encuentro el Café Montserrat, pero el café literario, gracias a esta estimable apoyatura que le dan al ciclo Julio Bepré, Amadeo Gravino, Luisito Calvo y bueno, y Antonio Aliberti. Y Antonio Aliberti, que fue fundador con nosotros. Que fue fundador. Pero el ciclo Antonio Aliberti, en fin, está desde hace ya 15... El ciclo este año cumple 20 años. 20 años. Antonio murió a los 10 años del ciclo, a los 8 años, en el año 2000, y a partir de ahí decidimos ponerle el nombre de él. Lo cual, retomando un poco lo que decimos, también a nosotros nos genera un compromiso mayor también, porque Aliberti era un conocedor de poesía importante, sí, un traductor importante, con una apertura muy buena, porque él, yo me daba cuenta por libros que llegaron a mis manos, por charlas que tuve con él, que él tenía un respeto por las diversas líneas estéticas, pero lógicamente era muy riguroso en cuanto al hecho poético, digamos, ¿no? Entonces el hecho de que el ciclo lleve el nombre de él, a nosotros también nos compromete a que el ciclo tenga cierta rigurosidad. Bueno, digamos, yo el Café Antonio Aliberti digo que es como mi casa, y cada vez que me toca leer me llevo las pantuflas y el pijama, pero lo siento más o menos así. Es un lugar de amigos. Es un lugar de amigos, de amistad, de intercambio, pero esencialmente es de difusión de poesía y de una enorme amplitud. Yo creo que, digamos, yo peleo mucho por lo plural, lo amplio, lo colectivo, y eso creo que el café Antonio Aliberti, con esta rigurosidad que vos señalás,
lo cubre totalmente. Y de hecho, vos comentabas, Sí. ahí han pasado en el ciclo 2000. Estamos pensando en que estamos llegando a los 2000 escritores, Bueno. ¿no? En 20 años, pensando que el ciclo antes tenía una periodicidad semanal, la primera etapa, ahora es quincenal, pero son muchos escritores. Son muchos y además, yo no quiero dar nombres porque por ahí Sí, la uno se omisión de olvida. alguno puede ser involuntaria, desde luego, digamos sería como una irrespetuosidad. Pero ahí nos encontramos con, digo, casi lo mejor de la Y ha poesía. pasado lo más representativo de la poesía argentina y poetas representativos del mundo. En este momento tenemos que juntarnos justamente a raíz de estos 20 años para hacer un poco el rastreo, porque hay poetas del exterior también, figuras realmente muy importantes que han venido al café en estos últimos años. Pero retomando un poco el sentido también, creo, de esta charla, ¿no? Esta posibilidad de compartir con vos, Norberto, este espacio gracias a Alicia Alicia Pastore, un caos lúcido, muy lúcido. Creo que nosotros compartimos un modo bastante similar, ¿no? de ver el tema de la cultura, el tema del arte, y que tal vez sea justamente lo importante para destacar, porque creemos realmente en una posición abierta, ¿no? En lo que tiene que ver con la importancia de la cultura dentro de una sociedad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo creo que tenemos un común denominador en lo que hace a la afinidad en cuanto a la mirada en relación a la cultura y también en la defensa del patrimonio cultural. Exacto. De la ciudad y de la nación, porque digamos los esfuerzos que haces por difundir, en mi caso, obviamente también el de Alicia, el de Gustavo y tantos otros, tiene que ver con que desde lugares muy difíciles, digo a veces sin apoyatura, sin logística, que no es mi caso, ¿no? Pero bueno, lo logro por, esto lo vengo haciendo hace muchísimos años. Vos en realidad lo haces antes de la apoyatura, sí, o sea que en realidad ya forma parte de un modo de concebir la cultura. Que además, digamos, tiene que ver con la mística y los sueños, claro. Y con los ideales que uno lo traduce o digamos lo pone en la poesía, en la literatura en este caso, sí, como una variable para celebrar la palabra y celebrar también la amistad en tiempos de tanto vértigo, tanta locura, ¿no? Es que creo que son los espacios que permiten justamente parar un poco, ¿no? Y a un sector importante de gente que realmente siente que este es su espacio, de pronto ir a algunos de los encuentros que vos organizás en diversos centros culturales, Café Montserrat, lo que pueden ser los espacios radiales que tengan que ver también con difundir a nuestros autores, a nuestros músicos, hace también a esta posibilidad de que mucha gente se encuentre con lo que tiene ganas realmente de encontrarse y que a veces nosotros vemos que desde los medios más fuertes no lo encuentran. Y bueno, lo que pasa, claro, no pasa solamente en la literatura, digo que en muchas disciplinas artísticas estamos, yo lo decía antes, en el fast food, es decir, rápido y afuera, con lo cual hay una visión muy corta, muy, digamos, también acotada en cuanto a la creación. Y además es cierto que a veces toda esta cultura instalada de que hay que ser gracioso, hay que ser rápido, que se traduce en la televisión, que es la literatura, digamos, la independencia de lo que uno quiere producir en lo que escribe, está alejado de las industrias, de las grandes editoriales, que además tampoco te convocan, no hurgan en, digamos, en si hay nueva poesía, hay gente nueva haciendo poesía, no les interesa. Y también, Luisito, vamos a coincidir que las librerías que nosotros recorríamos por la calle Corrientes de madrugada, hoy están tapadas de libros de autoayuda, de comida, contra claro, lo que no tengo nada. Seguro. Pero no es la literatura, el diálogo con el librero, que te aconsejaba qué leer.
Sí, porque eran especialistas aparte, ¿no? Además, Se formaban claro, en el arte de poder ofrecerle a la persona que venía a comprar un libro que era según su punto de vista lo mejor que podía comprar, digamos, y ¿no? además invertía un tiempo en Importante, claro, importante. el último exponente ha sido Héctor Janúber de Sí, la esa idea norte, cultura claro. del Sí, librero, sí. ¿no? Exacto. Que Sí, tanto sí. extrañamos. Ahora, digamos, esa ha sido una pérdida. Yo lo cuento como anécdota, no me llama la atención, pero me produjo cierto resquemor. Hay una de las librerías verdaderamente shopping, ¿no? De una cuadra, me pregunto por un autor, creo por Tejada Gómez, no tenían libros de Juan Elio Ortiz, de Tejada, de Amelia Biagioli, y ni los conocían, pero no solo no los conocían, tampoco estaban en los catálogos. Es decir, bueno, tampoco estaba Tomás Eloy Martínez, estoy hablando Sí. en un libro El cantor de tango y estoy hablando de una librería emblemática de la ciudad de Buenos Aires. Lo cual nos lleva a pensar, digamos, cuánto hay que trabajar en diversos lugares, ¿no? Para que no ocurran estas cosas, porque estás hablando de figuras importantes, ¿no? Sí, Dentro de la sí, cultura, que dejaron una obra realmente trascendente. Yo creo que de pronto a veces la poca posibilidad de nuevas ediciones de estos autores va en contra, ¿no? Porque no le permite a los nuevos y posibles lectores la posibilidad de encontrarse con esta gente. Yo creo que sí, comparto, pero a mí también lo que me parece, Luis, es que, digo, nosotros dentro de los circuitos literarios vamos creciendo en la proporción inversa a lo que van creciendo las librerías y las editoriales, que en la última etapa se dedican a, digamos, hay una asociación en lo que se quiere llamar periodismo de investigación, modestamente para mí no lo es, sino en ese periodista o hombre que está en la televisión, que escribe algo, graba y escribe, larga a la venta y vende cientos de miles de ejemplares. Claro. Entonces, creo que no estamos en contra, pero me parece que eso tendría que convivir con otros autores, Claro. entre los que incluyo algunos muy importantes. No, sí. Sí, quizás falte un poco esto, siempre hablando dentro de estos medios fuertes, ¿no? Porque dentro de lo que son medios más, a lo mejor medianos, por ponerle, entre comillas, un lugar, digamos, de llegada, creo que se están haciendo cosas importantes. No tengo de ninguna hecho, duda. Todos estos ciclos que hacemos, muchos de los programas que se están llevando a cabo, tienen un poco esta mirada y que de algún modo va llegando también a sectores importantes, ¿no? Luis, yo no tengo ninguna duda, además el tiempo que invierten ustedes, nosotros, que además nos gratifica enormemente hacerlo, también tiene que ver con que esta producción hace no solo a la difusión, sino es decir, es resistencia y es ofensiva al mismo tiempo, Seguro. que siempre existió. Digo, en épocas más difíciles, en Buenos Aires, en los sótanos de esta tan heterogénea y enorme ciudad, había lugares donde hacía teatro, donde se leían poemas, ¿verdad? Es decir, la cultura siempre estuvo en movimiento. Estuvo en movimiento. Y relacionando un poco todo esto, creo que un sector muy influyente y donde se puede hacer mucho es en el sector de educación. Experiencias que se han hecho en los últimos años demuestran que cuando los chicos tienen la posibilidad de encontrarse con los autores en la escuela, tomar contacto con ellos, tomar contacto con su obra, el hecho de leer forma parte también después de sus hábitos. Digo esto porque de pronto uno escucha muchos lugares como que los pibes no leen. Y si bien puede ocurrir, digamos, hay que pensar por qué no leen y por qué podrían leer, ¿no?
Y cuando uno se encuentra con que estas experiencias han demostrado de que realmente han sido fructíferas, creo que son las que de pronto a lo mejor aquellos que tienen más poder que nosotros en sus sectores, tanto en nación o en ciudad, tendrían que retomarlo, ¿no? Si pensamos en un país en el cual integrador y en el cual, bueno, favorecedor de la lectura, favorecedor del pensamiento, favorecedor de la reflexión, este contacto de un actor, de un autor y un artista con estas nuevas generaciones es algo realmente trascendente. Bueno, yo debo reconocer, Luisito, y lo sabés vos, y lo saben todos quien me quiere escuchar, el profundo aprecio, estima, respeto y consideración que tengo a la propuesta de ustedes. Me refiero, bueno, ya hablamos del café, a Generación Abierta, a, bueno, por eso decía, ¿no? a que la tenemos una visión muy particular y que coincidimos mucho los dos. Totalmente, ¿no? Y además yo creo que al mismo tiempo que damos una batalla, sentimos el placer por hacerlo, y digo, la admiración tiene que ver con que esa inserción en la educación, donde en realidad las experiencias son mucho mayores a las expectativas, en general las superan. De hecho, antes comentaba en la mesa que nosotros el año pasado, no, en el 2010 creo, fuimos con un grupo, bueno, con Esther Izaguirre, Rafael Vázquez, Ana Guillot, Gabriela Delgado, Jorge Estrella, Daniel Grat, con alumnos de los grados superiores, sexto y séptimo grado, y justo hacían la Feria del Libro, en una escuela de un centro cultural en el barrio de Floresta. El centro cultural es el Baldomero Fernández Moreno, y la escuela, no me acuerdo cuál era el nombre ahora, pero la directora, bueno, fuimos una mañana, y realmente digamos, lo que reflejaron los pibes en la atención es decir, no se les oferta en la medida en que a lo mejor no requieren porque lo desconocen, claro, pero cuando se lo brindás, y en eso yo digo, valoro la lucha por instalar el tema en las escuelas, y es muy muy importante porque es el ABC. Es el ABC, es el lugar de formación, y digamos, esto que vos comentás me recuerda un poco ya hace unos años de esto, cuando teníamos estas primeras experiencias en las escuelas, que habíamos llevado a Alfredo Grande, médico importante y importante dramaturgo, y ya Alfredo era un hombre de unos 82 años, y lo llevamos a un segundo año, es decir, estábamos hablando de 13, 14 años, y se los metió en el bolsillo los chicos. Y bueno, nos pasó con los poetas que te nombré anteriormente, y con poesía, en un lugar en donde en realidad la poesía casi no existe, existe más el cuento o la narrativa, pero interesó, con lo cual, yo digo, a veces nosotros también tenemos que digamos, elegir propuestas y llevarlas adelante. Bueno, de hecho lo hacemos con todas las limitaciones, pero también con todas las posibilidades. Claro, porque pensamos que en realidad, si bien la poesía puede estar en los lugares en los cuales están los poetas, también creemos la necesariedad de la poesía y que el arte esté instalado dentro del marco de la sociedad. Pero, es decir, no hay ninguna duda, porque nos ha pasado que a veces llegan cuentos o poemas que verdaderamente son avasallantes, en lo creativo, en la estética, digamos, en las metáforas. Ahora bien, yo quiero decir algo que en general a veces lo reitero mucho. Yo creo que hay que instalar estos temas, porque no es cierto que todos los jóvenes están tomando cerveza en la esquina, no es cierto que todos los chicos se drogan. Hay una situación, obviamente, de violencia que tiene que ver con los grandes centros urbanos en general, pero también la mayoría es la que
intenta trabajar, estudiar y, digamos, recoge la tradición de una época que tiene que ver con que, bueno, yo recuerdo que jugaba a la pelota, estudiaba, iba al café, leía, y en realidad, si no cubría con todas esas pautas, quedaba fuera en el café de la conversación. Claro, claro. Sí, recorriendo las escuelas vamos viendo que esos ideales que nosotros teníamos, afortunadamente, en estas nuevas adolescencias también siguen prosperando. Sí, te digo que a mí me hizo mucho bien digamos, el video que hiciste con Nora, con el grupo y que en realidad, gracias a Alicia, pude ver... Generosamente filmó. Sí, sí, lo pude ver porque ahí no puse mucho del sentimiento, pero también mucho intenté por lo menos, forma de pensar, de la reflexión, porque digamos, eso de la escuela pública, laica, esto de llevar, digamos, sin ser los dueños, seguro, pero digamos resolver las posibilidades del arte, se puede hacer solo desde lo desinteresado y la gratuidad, ¿entendés? Y el esfuerzo que ustedes ponen. Sí, aparte, bueno, esta posibilidad de también empezar a reflexionar de que ciertos dispositivos a lo mejor en otros momentos eran muy eficaces, pero que ahora hay que pensar en otros porque la sociedad es diferente, los tiempos son diferentes, pero que todo es posible en la medida en la cual pensemos que puede ser posible. Y bueno, yo creo que en eso, cuando me entregaron el video, coincidimos plenamente, porque si, de paso el video después le dejo a Luis para que lo referencie, pero lo que expresa es que, digamos, a veces te tratan de meter como que está perdido, que es todo negro, que hay un túnel, y sin embargo no, todavía están los ideales, los sueños, hay esperanzas, hay futuro, y la búsqueda de la felicidad, que la felicidad no es algo mágico, son momentos. Seguro. Sí, sí, el video trata de reflejar eso. El título del video. Cómo afectar esos cuerpos, esas subjetividades heridas. Mira qué título. De la infancia de ayer a la infancia de hoy, claro, ¿no? Pero además muy bien sintetizado. Claro. Pero bueno, yo creo que tiene que ver todo con lo mismo, ¿no? Y mientras vos hablabas del video, yo pensaba el día que estuve en San Martín, cuando se presenta uno de tus últimos libros, en la cual justamente reivindicás a mucho de nuestros héroes, ¿no? Y creo que en ese libro también está puesto todo tu pensamiento y toda tu forma de ver esto que tiene que ver con la historia, ¿no? Sí, sí, pues yo digo que en realidad a veces uno no busca, digamos, caprichosamente la lucha, pero es muy difícil sostener ideales y sueños sin luchar, sin un nivel de exposición determinado, sin discusión, sin debate. Uno, digamos, nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera, sí, y lo más elevado posible, ¿no? No, y aparte pensar que este es un libro para mí que tiene que tener más llegada en educación, porque los pibes ven mucho y cuando se enganchan con estas figuras que de pronto en algún momento fueron importantes, las rescatan. Sí, yo creo que sí. Yo en realidad les contaba antes, creo que con Alicia y Gustavo y con vos lo he conversado. En realidad yo arranco por Dorrego y después me meto con algunos próceres, yo digo a veces deliberadamente olvidados, o por lo menos no tan reconocidos. No tan reconocido como ya no el caso de Belgrano, que claro, verdaderamente es el primero que cruza desde las profundidades de los cambios, y bueno, un hombre como Castelli, que libera esclavos, rescata la lengua en Tiahuanaco en un año, o por ejemplo el Banco Paz, o el mismo Dorrego, al cual es el primer golpe militar, digamos, y el asesinato, bueno, sí, todo eso fue fruto de un trabajo muy elaborado, de cierta investigación de los personajes, y no sé si es educativo, pero también tiene que ver con mi formación.
Claro, digamos, a lo mejor el fin no es ese, pero si uno se lo pone a pensar, termina siendo un hecho pedagógico. Ah, yo te agradezco. ¿Me entendés? Y hablando de Castelli, pensaba que es una de las figuras que en los últimos años se lo ha reivindicado bastante, ¿no? Merecido, lo mismo que Belgrano. Claro. Lo mismo que Belgrano, que a veces, digo, lo de la bandera ha sido lo menos importante. Un abogado generoso, solidario, con una visión mucho más larga que todos sus compañeros, que además de no ser guerrero fue un excelente militar, y bueno, que se lo reconozca, es muy bueno. Y a Castelli también, que paradójicamente ha sido el orador más fogoso del Cabildo y muere de un cáncer de lengua. Claro, sí. Esas cosas increíbles, ¿no? Pero estos valores que vos tomás en cuenta, que creo que son valores que dentro de cualquier sociedad, dentro de cualquier época, son fundamentales. El tema de la solidaridad, la cooperación, en cualquier marco histórico, para una sociedad que quiera crecer, para mí son fundamentales. Y vos sabés que yo creo que esos valores están en la sociedad. A veces tratan de desvirtuarlos, tratan de, digamos, de socavarlos, pero en general hay reservas de todo tipo, ideológicas, morales, y a veces hay que apelar a ellas, y más en los momentos difíciles. Y bueno, así apelaremos, ¿no? Y así... Seguiremos apelando. Alicia, ¿qué te parece? Sí, nomás. Para mí es un enorme placer, sí, además de ser un amigo, ¿no? Un amigazo, es un hombre, yo lo decía antes, lo digo ahora, muy querido, muy respetado, muy valorado porque está bien, por el pensamiento, digamos, afín, que a veces trasciende lo ideológico, sino por la producción, con todo el esfuerzo que le mete en la revista, de la radio, en el café literario, en un trabajo muy humilde, muy generoso, muy solidario, creativo y amplio. Yo te agradezco mucho esto que decís porque lo... Sabés que te lo digo de frente porque lo digo de atrás. Sí. Y bueno, creo que esto es lo que también me une mucho a vos porque yo también veo esta posición tuya frente a la vida. Y bueno, son esos valores que de pronto uno a lo largo del tiempo, y cuando ya está instalado en cierto momento histórico de su vida, es como que empieza a valorar, ¿no? También el marco en el cual está rodeado. Sí, totalmente. ¿Quieren recordar el proyecto inmediato? Dale. Sí, el proyecto, bueno, nosotros vamos con un plan seguimos con literatura en los barrios, incorporamos tango. El primer ciclo viene, como decía, el 17 de abril con mis poetas contemporáneos, el 15 de mayo en el Salón Dorado, Casa de la Cultura. Seguimos con la Asociación Americana de Poesía, la presentación de una antología y un recital. Luego estaremos con la Fundación Argentina para la Poesía, el grupo Pretextos. Bueno, hay un proyecto Tango Joven de ir a las plazas de los barrios de la ciudad. Está muy bueno eso. Sí. Está muy bueno. Vamos a trabajar en todo aquello que pueda por lo menos interesar o, digamos, vamos a proponer historias donde puedan ser difundidos nuestros artistas, poetas, escritores, ensayistas. Claro, en fin, no doy nombres porque eso es lo necesario. Vamos a tratar de ser lo más abarcativo posible. Claro, está muy bien. Obviamente, generación abierta, seguramente, claro. Ninguna duda, y casi extranjera a la intemperie, bueno, mucho más, un caos lúcido. Exacto. Todo, digo, todos los grupos de los cuales participamos, casi todos, con enorme placer y orgullo. Sí, y que es importante también destacarlo, que dentro del marco de la poesía, y hablo de la poesía porque es donde nosotros más estamos insertos, quizás podemos hablar con más propiedad, yo rescato en un marco solidario que realmente es muy bueno. Dentro de los grupos literarios, dentro de los poetas, esta posibilidad de generar proyectos colectivos, cosas que en otros ámbitos a veces es diferente. ¿No? Comparto plenamente. Y la poesía es, entre otras tantas cosas, un espacio para compartir la amistad y los afectos.